Pasó de ser un completo desconocido para el público general a uno de los mejores 9 del mundo en los últimos años. Esta es la historia de un chaval noruego que desde que empezó en primera división no ha hecho más que romper un récord tras otro. Su padre fue futbolista y además él ha acabado jugando donde su padre vivió precisamente sus mejores días como profesional. Pero ojo, porque pudo acabar en el eterno rival. El delantero total, el cibor noruego, que además come corazón de vaca. Esta es la historia de Erling Braut Haaland. Vamos a ello. Erling Braut Haaland nació el 21 de junio del año 2000 en Leeds, en Inglaterra, el lugar donde precisamente su padre se encontraba jugando de manera profesional al fútbol Alf-Inge Haaland en ese momento, como central, una posición muy diferente a la que finalmente ha acabado ocupando su hijo dentro de un terreno de juego. Era hijo de Alf-Inge Haaland, aquí lo veis con la camiseta del Manchester City al pequeño Erling, y también de Gray Marita Braut, campeona de heptatlón, ya sabéis que es una disciplina del atletismo que combina 7 diferentes, durante varios años en Noruega. De ahí le viene un poquito esa genética privilegiada a nivel corporal que le ha permitido, entre otras cosas, ser muy bueno de pequeño en muchos deportes diferentes, además del fútbol, evidentemente, que acabó siendo su elección. Para entender por qué terminó Erling Haaland marchándose al Manchester City y no a otro grande, tenemos que entender primero lo que ocurrió entre su padre Alf-Inge Haaland y Roy Keane. Mientras era futbolista del Leeds United, Alf-Inge Haaland hizo una entrada que rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla de Roy Keane, y aquí lo veis precisamente recriminándole estar fingiendo en ese momento tras la entrada del padre del futbolista noruego. Y la revancha de Roy Keane vino en el año 2001 en un derbi de Manchester, cuando Alf-Inge Haaland ya militaba en las filas del Manchester City con esta entrada que se parecía a la que le había hecho Alf-Inge Haaland y que le rompió también el ligamento cruzado anterior, pero es que además después de esa entrada jamás se pudo recuperar del todo, obligándole a retirarse en el año 2003. Y este acontecimiento de alguna manera ha ido acrecentando la rivalidad entre la familia Haaland y el Manchester United, un club que estuvo cerca de interesarse por él por medio de Ole Gunnar Solskjaer, luego lo veremos, pero bueno, pues por el que Haaland, según su padre, nunca escucharía ofertas debido a esa rivalidad City United y a este acontecimiento entre la propia familia y Roy Keane o el club. Luego lo veremos. Una vez su padre se tuvo que retirar de manera profesional del fútbol, se mudaron a la ciudad de Braine, un lugar donde Erling Haaland vivió sus primeros años de vida a nivel deportivo, pero no solo en el fútbol, porque antes del fútbol, como hemos comentado anteriormente, probó otros deportes como por ejemplo el atletismo, teniendo el récord mundial sub 5 años de salto y longitud con 1,63, el balonmano y el golf. Pero aquí lo veis ya con la camiseta del que iba a ser su primer club a nivel formativo, el Braine. Ingresó en categorías inferiores con 6 años y ya desde entonces se le veían cosas muy especiales. You see it immediately from the first day, from 7, 8, 9, 10 years. So you can see there's something special going on. From early age. Ese mismo técnico, Alf-Inge Bernstein, fue quien lo hizo debutar en el primer equipo del Braine con tan solo 15 años después de haber hecho 18 goles y 14 asistencias con el equipo juvenil. Duró poquito en el Braine, en el primer equipo, antes de mudarse al Molde. Y aquí llegaba Erling Braut Haaland al Molde, un Molde entrenado por Ole Gunnar Solskjaer, que sabéis que después fue técnico del Manchester United, y en un contexto en el que sus propios compañeros, lo podéis leer en muchas entrevistas, no creían demasiado en sus posibilidades como delantero, lo veían demasiado endeble, demasiado pequeño, fijaos de lo que estamos hablando comparado con cómo está actualmente, pero es que creció 20 centímetros y ganó 12 kilos en tan solo 15 meses, haciendo un cambio físico brutal basado en la alimentación y en el trabajo que le hizo ser y tener las características que tiene actualmente, evidentemente también apoyado en gran medida en esa genética de padres deportistas. Y ese crecimiento tan repentino le causó algunos problemas a nivel de dolor de huesos que incluso derivaron en algunas lesiones, pero cuando ya estuvo plenamente recuperado empezó a ser el futbolista que vemos actualmente. 20 goles y 6 asistencias en 2 temporadas con el Molde, para el que Ole Gunnar Solskjaer ya tenía un posible destino. The summer before I got here, I rang the club, said, "You've got to sign this boy. He'll be top, absolutely top class." That was June, July 18. And they said, no, okay.
no problem. Ole Gunnar Solskjaer fue un elemento clave en los primeros años de desarrollo de carrera futbolística de Erling Haaland en la élite del fútbol, porque fue quien le convenció para no fichar por el Hoffenheim, un equipo con el que ya había hecho algunas pruebas y que también estaba interesado, y sí hacerlo por el Molde, quemando las etapas a su debido tiempo, y además, como habéis escuchado, haciendo al United que tuviese el radar puesto en el futbolista noruego. Se dice en muchas entrevistas, la familia declara que aún así jamás hubieran fichado por el United por esa rivalidad, por lo de Roy Keane, por el pasado Citizen de Al Finch, pero bueno, nunca sabremos lo que hubiera pasado si hubiese fichado por el United en el año 2022 en lugar del City. Pero también pudo haber seguido los pasos de su padre mucho antes del Manchester City con el Leeds United, porque justo cuando se marcha del Molde hay un interés muy fuerte del conjunto de Leeds por hacerse con los servicios de Erling. De hecho, Víctor Horta los invita a las instalaciones de Elland Road, le preparan la camiseta ya con el dorsal, incluso con el nombre de Erling Haaland, e incluso Thomas Christiansen, técnico actual de la selección panameña, tiene una pequeña charla con el joven Haaland, al que al final no llegan a fichar porque el precio de 4 millones de libras era demasiado elevado. Fijaos. Y a partir de ahí llegamos a su etapa de explosión definitiva a nivel europeo, que fue en el Salzburgo, este equipo del grupo Red Bull, que ya sabéis que suele fichar muchos jóvenes interesantes para después ir distribuyéndolos dentro del grupo o a veces incluso vendiéndolos por mucho dinero fuera del mismo. El Salzburgo fue el lugar de explosión a nivel europeo de Erling Haaland, llegando en enero de 2019 y marcando su primer hat-trick ya en julio con la llamada de Noruega, con la que, si recordáis, marca 9 goles a Honduras en ese Mundial Sub-20, en ese 12-0, siendo uno de los partidos más recordados de la carrera corta todavía de Erling Haaland, pero que le puso en el escaparate mundial. Y por supuesto, para el gran público, para la mayor audiencia, fue en Champions, donde vimos un Erling Haaland completamente desatado por sorpresa en esos primeros 3 partidos, en los que se convirtió en el segundo jugador adolescente, solo por detrás de Karim Benzema, en marcar en sus 3 primeros partidos de Champions de manera consecutiva. 3 goles al Genk, primer hat-trick en el primer partido de Champions, 1 gol al Liverpool y 2 al Nápoles, cerrando la fase de grupos con 8 goles en 6 partidos, una brutalidad. Y en ese mes de enero de 2020, previo justo a la pandemia, con media Europa ya encima, con ofertas de muchísimos grandes clubes europeos, se decidió por ese equipo que suele ser ese paso intermedio perfecto para jugadores que quieren dar el siguiente paso en su carrera por el trabajo fantástico que hacen con tantos y tantos jóvenes como es el Borussia Dortmund. Y nada más llegar, ya presentaría credenciales con un hat-trick en 20 minutos al Augsburgo, convirtiéndose en el segundo jugador que lo hacía en su debut en el club, solo por detrás de Pierre-Emerick Aubameyang. Y en su etapa en el Borussia Dortmund dejó grandísimos momentos, como por ejemplo aquella eliminatoria de octavos de final frente al Paris Saint-Germain en la cual marca un doblete en la ida, ese primer enfrentamiento Kylian Mbappé-Erling Haaland, los jugadores que allá por el 2020 estaban destinados a ser los mejores del mundo, y recordad que además fue aquella eliminatoria en la cual los jugadores del Paris Saint-Germain teóricamente se rieron de esa celebración de Haaland en el Parque de los Príncipes. Marcó el primer gol de los partidos a puerta cerrada después de la pandemia, ese Borussia Dortmund Schalke 04 que había tantísima gente viendo en todo el mundo, y también consiguió el Golden Boy 2020. Ganó la Pokal, la Copa Alemana, en la temporada 2021 y en la 21-22 fue su última temporada, cerrando un ciclo de 2 temporadas y media con 86 goles y 23 asistencias en 89 partidos, unas cifras de escándalo. Y como habéis escuchado al principio del vídeo, uno de los secretos a nivel nutricional de Erling Haaland es un alimento que nosotros en dieta mediterránea podríamos decir que no solemos ver mucho, pero come corazón e hígado de vaca por su altísimo contenido en vitamina D, hierro, fósforo, cobre y magnesio. Bueno, son alimentos que no solemos ver normalmente en el día a día, pero que a nivel nórdico sí que es bastante aceptado y es bastante más común de lo que parece. Real food, you know, I try to eat things that's real, you know, with less ingredients as possible. You got so much processed things in this world right now, so I think that's the thing, to eat real and quality, of course. Erling Haaland, un futbolista que cuida al milímetro cada proceso de su alimentación y de su preparación física, acababa en el Manchester City, como no podía ser de otra manera, siguiendo el legado de su padre, de Al Finch
Haaland por 60 millones de euros en el año 2022, un precio que ya estaba muy por debajo de lo que marcaba su valor de mercado en diferentes portales web y también de la cláusula que se decía que tenía de 75 millones de euros. Y con la llegada de Haaland caía una auténtica bomba futbolística en el Manchester City y en Manchester, porque esta imagen es del hat-trick que marcó sin miramientos en su primer derbi de Manchester frente al United, celebrándolo con muchísima rabia por lo que ya hemos comentado de toda, bueno, pues aquella historia entre su padre y Roy Keane y aquellos derbis de Manchester de antes. Pero ya digo, una auténtica bomba desde el principio hasta el final en su primera temporada en Manchester, con la friolera de 53 partidos, 52 goles y 9 asistencias. 36 de esos goles fueron en Premier League para arrebatarle el récord de máximo goleador histórico en una sola campaña a Alan Shearer. Temporada histórica, temporada de triplete para el Manchester City con Guardiola y esa Champions League que se llevaría Erling Haaland a sus 22 años de edad en ese momento, siendo pues el mejor jugador del equipo junto a Rodri Hernández, a mi parecer, y fundamental en el esquema de Guardiola con números de locos, números de auténtica locura, entre otros muchos récords que ha hecho Erling Haaland ya a sus 24 años, algunos de los que me han llamado la atención. Por ejemplo, primer jugador en la Premier League en marcar 3 hat-tricks seguidos, comenzando con ese 6-3 en casa frente al Manchester United, y también el primer jugador, el jugador más rápido en hacer 3 hat-tricks en 8 partidos de Premier League. El récord estaba en 48 partidos por Michael Owen. Erling Haaland lo hizo en 8. I played 11 years as a professional, as a football player. I was a football player in the past, you know. I scored 11 goals. This guy in 4 goals scored 9. Y la 23-24, la temporada pasada, nuevamente números muy buenos a nivel goleador, 38 tantos, 5 asistencias en 45 partidos, no es la locura del primer año con más de 50, pero son cifras muy buenas, son buenísimas, casi 40 tantos, ganando esa Premier League con la mancha de la eliminación frente al Real Madrid en cuartos de final. Es verdad que los dos enfrentamientos que ha tenido con el Real Madrid, con el City en estas eliminatorias que ya se vienen repitiendo, veremos en esta próxima, lo que la gente le achaca es que no ha terminado de aparecer del todo con aquel partido en el que Rudiger le anula, otros en los que no ha estado demasiado acertado, pero lo cierto es que se puede achacar muy poquito a Erling Haaland, al margen de altibajos, en las temporadas que llevan en el Manchester City, porque es que analizando los números, ni siquiera Cristiano y Messi hicieron esto a esta edad. Erling Haaland ya renovado hasta 2034, casi un contrato vitalicio con el Manchester City. Kylian Mbappé ya jugando en el Real Madrid, el fichaje de nunca acabar. Y esta imagen es de aquel primer enfrentamiento entre ambos en un momento en 2020 en el que parecía que los dos iban a ser los reyes, los sucesores de aquella dupla galáctica que evidentemente nada va a volver a ser igual como Cristiano y Messi, pero un poco los que iban a sucederles en ese trono mundial para los próximos años. Han pasado 5 años de esta imagen, la situación de ambos es muy diferente, pero yo quiero dejaros la pregunta, ¿dónde pensáis que van a estar, digamos, en el orden mundial de jugadores? ¿En qué puesto va a estar cada uno de aquí a 5 años? Porque es verdad que han aparecido muchos otros actores que no se tenían en cuenta en ese momento porque todavía ni siquiera estaban en la élite, y otros que han dado el estirón, como por ejemplo Vinicius, y los que no estaban, por ejemplo, Lamine Yamal, tampoco estaba Jude Bellingham, en fin, Rafinha estaba, pero no como está ahora. Me gustaría saber cómo lo veis de aquí a 5 años, a nivel de un poco proyección de futuro a medio plazo. Si pensáis que los dos van a estar en ese top 3 de mejores jugadores del mundo, o si por el contrario jugadores como Vinicius, Bellingham, Lamine Yamal y demás los van a dejar atrás. Y esta ha sido, amigos de Mundo Maldini, la historia de Erling Haaland, que por cierto ya ha dicho que cuando se retire se quiere comprar una granja, criar diferentes especies de animales y vivir del campo. Otra de sus grandes pasiones en esta vida del bueno del noruego. Así que nada, seguimos con muchas cosas. Un abrazo, cracks. Chao.